Hernán Gómez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí, Luis. Bienvenido, Hernán. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Hernán, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Oigan, pues ¿con qué entramos? ¿Quieren entrar con el asunto de la marcha, no? ¿Cómo la vieron? Sí, ¿no? La marcha en el Zócalo, si llenó el Zócalo a final de cuentas. Juan Ignacio. Bueno, pues un exitazo, ¿no? ¿Tú fuiste? Verdad, no voy a marchar. Fui a muchas en mi Ya vida, ya fui. Quedé curado, pero bueno, yo debo decir que dudaba, ¿no? Del éxito de la convocatoria. Sí, yo también, la neta. Después de lo nutrido que había estado en noviembre aquel evento. Y bueno, pues esto lo superó. Felicidades a los organizadores, deben estar mucho más que satisfechos. Creo que también la ciudadanía que asistió se debe sentir muy contenta. Tan solo ver los periódicos del lunes pues te habla de que fue un hecho, que hay cosas objetivas que ya no se pueden negar y que es absurdo hacerlas, ¿no? Sí. Estés del lado que estés. Y eso me parece que es algo bastante, un signo de racionalidad en estos tiempos un poco irracionales que tenemos en la vida política, en que todos digan, bueno, pues sí lo llenaron. ¿Ya te gusta lo que dijeron? ¿Cómo fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lo hicieron? Pues eso ya puede ser boleto de cada uno. Pero creo que fue un exitazo en muchos lugares del país. Creo que en términos de la oposición al López Obradorismo es una magnífica noticia, porque esto significa que lo hay, que hay yo creo concretamente que fue una marcha anti-López Obrador, que el INE efectivamente une, pero porque una marcha, una causa que todos entienden, que todos comparten, pero pues lo que se veía, los gritos que hubo, las pancartas, pues es la existencia de un anti-López Obradorismo muy fuerte y que sale a la calle, ¿no? Básicamente lo podemos entender como clases medias urbanas que salen y se manifiestan de esa manera, y creo que eso es muy buena noticia. ¿Cómo ves al presidente? ¿Se enojó? ¿No se enojó? Pues mira, se enojó porque él es rabioso, ¿no? Es un energúmeno, pero no creo que le asuste. Me explico. Okay. A ver, eso es interesante. Hay personas que saben de elecciones aquí y de ataques electorales, y el presidente, ¿no? O sea, ese sabe qué es, le gusta, no que le guste la marcha, pero prefiere verla a que esté escondida, ¿no? Claro. Normalmente prefieres ver la dimensión de tu enemigo, prefieres ver el armamento, ver dónde está, cómo está, para ya posicionarte tú, ¿no? Ya. Entonces, no creo que al presidente el espante que se enoje, creo que es parte de sus happenings de la mañana, ¿no? Haces el enojado, exhibir a Sí, claro. Krause y a todos, ¿no? No, bueno, ahora les dijo que era una narcomarcha, que eran mapaches electorales. Pero ahorita es parte de su asunto, ¿no? Ya, los otros están diciendo que la marcha del 18 es para liberar a Ovidio, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso va a ser una cosa que va... Esa radicalización, que ¿no? va y viene. Pero digamos, en términos de vida pública, de política nacional, de la vida democrática de México, me parece que fue un oxígeno, una bocanada de aire, para decirlo en lugares comunes, y que mucho de utilidad, y deja varios retos, pero bueno, pues ese es otro. Sí, ahora viene la del otro 18 tema, de ¿no? marzo, ¿no? La manifestación, No, la concentración. ¿qué van a va a hacer estar buena también. ¿Qué van a hacer con esa marcha y con esas plazas ¿Con cuáles plazas? públicas? Pues en las que se llegaron la gente, como el Zócalo. ¿Qué se va a hacer con eso? Ok. Si digamos, los organizadores, ¿qué tanto van a influir? ¿Cómo van a influir? ¿Cómo quedan los partidos? Los partidos están golpeados, pero bueno, se tiene que rehacer. Claro. Yo digo, está bien, ¿no? Lo de menos fueron los oradores ahí, ni es importante ni relevante. Pero, digamos, ¿quién cacha eso, no? ¿Quién va a cachar esas plazas? Okay. Una abstracción opositora, pues creo que ya no va a ser tiempo. Sí, porque de eso. tampoco es la marcha del PAN, del PRI, del PRD. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Pues bueno, ¿qué se hace con eso? Pero bueno, ¿Tú cómo lo ves, Hernán? Ahí es otro rollo, ¿no? Pues creo que fue un éxito indiscutible en términos de la convocatoria. Fue indudablemente numerosa. Gente? Pues sí, la verdad sí me sorprendió.
sí me sorprendió. O sea, yo veía que era una marcha... Es más, yo pensaba en un primer momento que iba a ser más bien como hacia afuera de la corte. Ujú. Y me imaginaba un grupo pequeño porque dije, bueno, pues esto del plan B al final... A ver, yo no soy entusiasta, o sea, yo no defiendo el plan B, me parece que no es necesaria esa reforma y que el gobierno no la necesita y que además es una torpeza porque va a generaría si termina quedándose ese plan B, una sombra de duda en una elección en la cual el gobierno pues no tiene todas las de ganar, entonces nada más va a sembrar una sombra de duda. O ya articuló una oposición A que no lo está tonto. articulada. Y además, no solo eso, les dio la bandera de la lucha democrática, le está dando la bandera de la lucha democrática A la a una oposición. oposición a gente que no es nada demócrata. Digamos, hay figuras ahí, perdón, pero sí tiene razón el presidente cuando dice, pues había más de un mapache electoral y pues, sujetos de la oposición hiper impresentables, o sea, al anterior fue Roberto Madrazo, a esta fue Alito, gente que no son demócratas, y la verdad es que es una pena porque la izquierda es la que en gran medida en este país, no solo la izquierda, también un sector del PAN, no lo podemos negar, pero la izquierda puso el cuerpo, puso a los muertos, puso la represión, todo para tener una transición democrática, y ahora la bandera de la transición democrática de pronto la empiezan a usurpar corruptos impresentables. Entonces, bueno, Yo que digo ibas a esto nombrar a solamente para Bartlett, decir, pero pues no. digo solo esto para decir Que se te fue. que en efecto yo no esperaba una marcha De este tamaño. de ese tamaño, sobre todo porque como que lo del plan B, pues nadie entiende muy bien de qué va, es un poco confuso, no hay un tema fuerte, no hay que están llenos de falacias y de mentiras en su discurso, desde que nos van a quitar la credencial electoral, hasta claro. que el gobierno va a tomar control de las elecciones. Yo les preguntaba a la gente, a ver, exactamente dónde el gobierno va a tomar control de las elecciones. Y no te sabían decir, o sea, entonces, claro, ¿Tú sí fuiste? me celebro que aquí Juan Ignacio, sí fui. Yo defiendo al INE, ahorita te voy a dar mi posición, yo por eso fui. Bueno, y también para hacer... Sí, porque estabas sí, haciendo sí, trabajo y contenido y pero todo. yo celebro que Juan Ignacio Zavala nos lo diga aquí, lo reconozca, que fue fundamentalmente una marcha anti-AMLO. Y eso fue lo que congregó. Claro Pues que sí, sí. o sea, la pero nadie ha dicho supuesta otra defensa cosa. del INE, o sea, claro, han sido exitosos los O sea, bueno, nada más los Murayamas, organizadores son los que Lorenzos dicen eso, Córdobas, pero... que No, y porque usaron tienen el que INE. decirlo. Sí. Pero ellos saben que el éxito está ahí, ¿no? Los Sí, Lorenzos pues son Córdobas y los obradores, hijos claro. Murayamas, que han usado el INE para hacer oposición y han convertido al INE en una suerte de partido político de oposición, Ujú. han sido exitosos en vender esa idea de que la democracia está en peligro y el INE está en peligro, la autonomía del INE, y le están quitando facultades al INE. ¿Cuáles? Es decir, o sea, les están quitando estructura, les están quitando lana, y claro, cualquiera... Y se defienden como un grupo de interés que defiende Claro. su presupuesto como lo haría cualquiera que pudiera Defenderlo, defenderlo pues, sí. y usar una bandera públicamente y manipular la bandera públicamente. Pero simplemente ya para redondear la idea, sí me parece que realmente lo que los congrega es el antiobradorismo, Ujú. y que y yo por eso en ese sentido yo fui y me vestí de los colores rosa y blanco. ¿Ah, sí? Que les pidieron. Sí, porque yo también defiendo al INE. Ujú. Sí, pero yo defiendo al INE de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Yo defiendo al INE de quienes creen que el INE es un partido político de oposición y Ok. creen que su labor es hacerle contrapeso al Ejecutivo Federal, cuando en ningún lado dice en las facultades del INE que esa sea la atribución del INE o facultad del INE. Yo defiendo al INE, pues, de quienes creen que la autonomía de una institución radica en que sus funcionarios ganen unos sueldos millonarios, que tengan unas prerrogativas excesivas. O sea, de todo ese discurso que han manejado ciertos consejeros, que le han hecho, en mi opinión, muchísimo daño al INE, porque lo han llevado a una confrontación innecesaria, ellos, en gran medida, con el gobierno federal. Que ya Claro se que el van, presidente yo ha dado sé. de su lado. Pero yo sí, en ese sentido, yo sí salí a marchar y a defender al INE. Y ya ahí me encontré con gente pues, que no me creía mucho que yo venía también a defender al INE. No, pues, Y ahí lo que me di evidentemente cuenta, no. pero ahí lo que me di cuenta es que en realidad la dijeron defensa cosas? del INE no era el tema. El tema era, decían, no, esto es apartidista. Ajá. Ah, pero llega un simpatizante de López Obrador que también defiende al INE y lo quiere sacar a patadas. Sí, Creo claro que eres me el dijeron único de cosas. simpatizante de López Uno me Obrador que dijo estaba así, ahí. me miró, me puso el dedo en la cara y me dijo, Ajá. eres muy valiente de estar aquí, ¿eh? Pues sí, ¿qué te Pues eso dijeron? es casi como una amenaza, ¿no?
No, pues sí, o sea, la verdad es que sí es... En medio de Es un gente piropo, no te puedes ir pero hacia no ningún cualquiera lado, va a y ir a alguien de repente provocar. te dice, eres muy valiente Te de gusta estar ir a aquí. provocar. ¿Qué más Pues te es un dijeron? poquito como decirte, órale, Oye, Si a a ver, eso vas, yo ya tengo es- aquí un punto a la mesa. Está estrenando su... ¿De este qué? Sí, está estrenando su gadget acá. Su gadget se ya cree acá. muy... No, Uy. sí, lo he tenido desde Como hace el un alumno año. nuevo que lleva su... Es la Pero se primera lo vez regalaron de colores. en la convención de MBS. A ver, es un iPad que siempre he tenido mi iPad y lo Sí, acaban de no es notar cierto, aquí. ya anda- Nuestros anda panelistas apuntando. acaban de Se notar cree mi iPad. mucho, Sí, como Se si cree nos mucho, estuviera conductor. poniendo atención. ¿Sabes el qué? güey. La verdad me lo mandó Lorenzo Sí, Córdoba. se ve. Me lo mandó Lorenzo Córdoba, en sí, agradecimiento. en agradecimiento. Con los Alito, atentos- Alito Moreno. con los atentos No, saludos pero de verdad no del lo habían doctor visto. Woody. Lo traigo ya hace un buen... Pero que Sí. tendrá un año, Ah, yo creo. sí, muy bien. Bueno, en fin. A ver, punto que quiero poner ahí en la mesa. El fraude. Hablan del El fraude. fraude. Habla del fraude, Beatriz Pajés. O sea, hay todo un elemento que habla del Yo, fraude. la verdad, Deja no tú a me Pajés, detendría en hablar de deja la tú, señora. deja tú a Pajés en particular, que vino Sí, aquí, no. Priista, platicamos. además. Priista, Con un Coacosío. pasado corrupto. O sea, de Dejemos a los periodismo verdaderamente Pero la deplorable. gente que está de a Periodismo de pie, quinta. la gente que fue a marchar, Claro, que eso muchos es de lo los que importante, eso es empiezan lo a decir importante. es que va a haber un fraude. Pero mira, Por eso quieren claro, modificar al INE. Claro. Si son todas Quieren estas cosas que robarse decía la elección. Hernán, Morena quiere robarse la elección. Pues sí, si quieren. Y ese discurso me parece No muy quieren peligroso. robarse No, la bueno, elección. yo digo una O cosa. sea, imagínate, gana Morena No 2024 y van a necesitan, decir que fue un no fraude. necesitan. robarse Entonces, la ¿para elección. qué lo hacen? El presidente... ¿Qué ves ahí? A ver, el A ver. presidente llega. Había una pancarta muy buena que decía, con el INE llegaste, con el Ajá. INE te vas. Ok. Es la regla de la democracia. O sea, más allá de la intención de la pancarta, ¿no? Sobre el personaje. ¿Cuál es la necesidad de modificar todo eso? Que bien lo plantearon. ¿Cuál es la necesidad de meterse con el INE así? Oye, hay que bajarle los sueldos. Sí. Oye, ¿es grasoso el INE? Yo creo que posiblemente sí. No he estudiado la estructura, pero seguramente sí. Sí, porque es más barato. Todas las autonomías Ujú. han sido un desmadre, ¿no? Se han Entonces, claro. han sido fuera de cuchara control. grande, se Sí, han algunas han despachado. pasado muy cañón de todas la las autonomías. Eso es cierto. Entonces, Sí. pues ahí el INE debe de tener recordar. Oye, que son muy mamones Murayama y Lorenzo, sí También lo es son, cierto. pero tienen su derecho. ¿Y eso qué tiene? Ujú. Pues, ¿son buenos en su chamba? Sí. Dos, ellos no hicieron ninguna confrontación. Salieron a defenderse de las agresiones del presidente de la República, que es así como funcionan los pleitos en este país. Ujú. No, nadie va a echarse un trompo ahí con el presidente, porque pues tendría que el presidente que pelarlos en un inicio, ¿no? Y eso no sucede. Sí hay, entonces, esta sensación de por qué con el INE. Ok. ¿Por qué con el INE? ¿Por qué quieren quitar a todos? ¿Por qué quiere quitar la estructura? ¿Por qué quiere quitar este sentido de los conteos rápidos? ¿Por qué quiere meterse ahí? ¿Por qué quiere meterse a las reglas? Si las reglas le dieron las garantías a él de ganar y le contaron cada voto que tuvo. Y obtuvo más de 30 millones de votos. Y sigue ganando es elecciones. absolutamente confiable. Y no solamente es confiable para él, es confiable también, ¿sabes para quién? Para los competidores, para los Sí. perdedores. Entonces, ¿por qué de la única cosa en común que estamos todos de acuerdo y que dice, bueno, sí, esto funciona, ¿Por y esto qué? jala, aunque me caigan gordos, aunque me Ajá. caigan mal, aunque esté eso, ¿por qué se mete con eso? Entonces, creo que el presidente pues alcanzó a una zona que efectivamente es de comprensión común, porque todos tenemos un vínculo con el INE, votes o no votes, Ya. porque necesitas tu credencial, eres joven, la necesitas para esto, para el otro, la necesitas como identificación, pues incluso en el mundo, ¿no? O sea, Sí, si es estás tu en ID. Estados Unidos, etcétera, pues es tu ID, ¿no? Entonces creo que ahí el presidente cometió estratégicamente un error de meterse en esa zona donde se juntaron todos estos opositores que tienen muchas debilidades, muchos problemas, pero una sociedad que tiene una fuerza mucho mayor y que supo reaccionar a ese mensaje y a todas las agresiones de López Obrador en muy distintos aspectos, ¿no? Porque 2024, todo apunta hoy, encuestas, a que gana Morena. Por eso, ¿qué necesidad tiene el presidente de estar revolviendo Yo todo pregunto lo mismo. todo ese asunto? Porque los que voten en la oposición, aunque sean menores, aunque gane por 10 puntos Claudia Sheinbaum o Ebrard o Adán o Noroña, que ahora ya aparece en las encuestas,
Hay Me una parece parte normal que con muchas me posibilidades. parezca, No, está bien, está bien. Oye, sale Por arriba de encima de Monreal, me Monreal. parece sale normal. empatado. Que salga arriba Sale de Monreal. empatado con Monreal y sale Pero, empatado es con mucho Santiago mejor Krill y sale candidato- empatado con Lili Telles. Es mucho mejor candidato Noroña, pues, que Monreal. A ver, pero deja tú que gane quien gane. En Morena va a haber una parte de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, estos anti-López Obradoristas que van a decir nos robaron la elección cuando no nos la robaron. No, pero todo depende Ese fraude es el que a mí me llama la atención, que ya se empieza a usar la aquí palabrita. el problema no es ese, pues el problema es que lleguen, que se hagan del control del asunto y entonces ya, sí, todas las reglas cambian y toda la cancha cambia. Ya. Entonces, bueno, pues sí, hay una generación, bueno, no generación, varias generaciones en México, todavía votantes que Claro. pues vivimos los fraudes electorales, ¿no? El presidente Y hay una que no le tocó. El presidente es parte de esas generaciones. Entonces, pues sí, se resucita ese fantasma del fraude electoral, pero del cual, gracias al INE, pues llevamos por lo menos todo el siglo XXI sin ese asunto. Hay una generación que no lo vivió, una generación Por eso, que tiene se me más hace de 30 algo años y que que dice, no A ver, vivió pero ese proceso. realmente Claro. vayamos Sí. al contenido de la reforma. No hay nada que ahí pueda Entonces, ser ¿para un qué? golpe mortal para el INE. Entonces, No ¿para hay qué? nada ahí que le vaya a quitar la autonomía ni las facultades que tiene el INE, ni nada que vaya a hacer que el gobierno se meta en el INE. Bueno, si ¿Qué no es hay? un golpe mortal, ¿para qué lo sacudes? ¿Qué hay? ¿Para qué le Bueno, pegas? déjame, ¿Para qué si lo quieres, golpeas? termino la idea ahí ahorita. Ok. Lo que hay es, a ver, es la misma lógica de austeridad, de compactar burocracias, que se ha hecho en otras áreas de la administración pública y que no le había tocado al INE, se está intentando abaratar. hacer ahora. ¿Cómo? Pues como lo hizo siempre este gobierno, a machetazos. Un poquito a también lo bestia, obviamente sin hacer diagnósticos, ni foros, ni seminarios, ni estudios previos para determinar qué área cortar, cuál no, qué... Entonces está mal hecho. Sí, puede ser, sí, es una reforma torpemente planteada, mal hecha, pero no es esa reforma que nos va a llevar a la dictadura, por Sí, favor. que le o sea, pone a la Secretaría de digamos, Gobernación sí el control de la seamos elección, un ¿no? poquito más serios porque se ha manejado un discurso muy tramposo, muy engañoso. Por ejemplo, reducir las juntas distritales, pues de 5 a 3, bueno, ya si una junta la dejas en una persona, pues ahí sí hay un problema, porque entonces ya no es junta. Entonces, esta estructura burocrática monstruosa que tiene, que no es el INE solo aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, sino todas sus... Sí, todos los tentáculos toda la en el país. institucionalidad. Claro que a Lorenzo Córdoba o a quien esté ahí al frente, pues, o a los consejeros mismos, les encanta esa estructura porque se sienten más chingones, más poderosos, manejan más presupuesto. Pero la verdad es que sí es una institucionalidad demasiado grande. Entonces, por ahí hay o sea, el esfuerzo de querer reducir eso, de cortar recursos. Por ejemplo, ¿qué se está planteando? Pues que los módulos de atención ciudadana no haya que alquilar un módulo en la Condesa, en la zona más fifí de la ciudad. Si lo puedes poner el módulo adentro de la escuela o adentro de cierta institución pública. Pero entonces, ¿qué salen a decir los consejeros? No, es que el resguardo de los datos personales, ¿cómo va a estar adentro de una institución pública? Eso vulnera la autonomía. ¡Ay, no frieguen! O sea, ponle triple llave a tu módulo que vas a poner adentro de una escuela y no pasa nada. Pero claro, les encanta, claro, hacer contratos con muchas instituciones, terciarizar servicios, hacer una cosa monstruosa cuando se puede hacer más simple y gastando menos. Yo creo que sí hay un mandato que tiene este gobierno con el que ganó este presidente, que es un gobierno menos dispendioso. Esa fue su causa de campaña y no tiene el INE, no tiene por qué ser ajeno a ese mandato de austeridad que existe en lo general. Entonces yo sí creo que hay cosas, hay que ver, digamos, cada elemento de la reforma, pero hay cosas que no están tan mal, hay cosas que sí, hay otras cosas que no están tan bien pensadas, pero en esencia el punto central es que esta reforma no debiera pasar porque es tonto hacer una reforma. Ya lo vivimos y no es buena receta. No es bueno hacer una reforma electoral sin el consenso de las fuerzas políticas. No es como otra reforma. La reforma electoral tienes que poner de acuerdo a los distintos actores, porque necesitas que los resultados de elección si no tengan te van a decir legitimidad, que fue un fraude. o a la mayor parte de los actores, porque no quieres que salgan a decir que han fraude. Y no son los quieres actores, que por los eso gringos digo yo, todos los que te están en estén la sociedad. cuestionando el Congreso ¿Para de qué lo Estados hacen? Unidos, etcétera, La etcétera, Comunidad etcétera. Europea, todos, ¿para qué? Digo, si aquí estamos de acuerdo. Innecesario. Hasta los que perdieron
están de acuerdo en cómo está, en cómo son las reglas, en cómo, hasta ellos, pues para que le mueves. Y precisamente si eres un gobierno que eres muy mal hecho, que las cosas te salen muy mal, que nada más sabes quitar presupuesto y que luego no sabes a dónde se va, que no eres precisamente una maravilla de eficiencia, pues no le puedes confiar efectivamente una reforma que está muy mal hecha y ahora muy mal intencionada. Porque ya pasó, digamos, de los principios básicos de austeridad, como si tú lo quieres poner en ese terreno, pasa pues por las manos del señor Mario Delgado, del otro, y ya pues todo se vuelve grilla, y en eso estamos, y me parece que la oposición ha hecho su papel. Hay mucha insensatez en los dos lados de la discusión. Mira, ¿no? pues puede ser, pero me parece que el más insensato en todo este asunto es el presidente en insistir en eso, porque tú dices que el mandato que recibió fue de frenar un gobierno dispendioso. Es correcto, entre otras muchas cosas y promesas que él hizo. Pero nadie le dijo nada de, oye, cámbianos las reglas del juego porque no estamos de acuerdo. Al contrario, todos asistimos al juego porque sabíamos que esas reglas no están contaban. Cambiando en esencia, porque para cambiar esas necesitas cambiar la Constitución. A ver, tú estás... Porque parece una vendetta. Como diciendo... Ya del estás presidente muy purista, parece una vendetta. sabes, es que este artículo dice, este artículo... No, digamos, en el fondo lo que quieren es tener un control, quitarle a la gente, ponerle la suya y manejar. ¿Dónde asumirían el control? Eso lo sabes muy bien. Se lo pregunté a 30 personas en el Zócalo, nadie me supo decir. ¿Qué ¿Dónde tiene? asumen el control del gobierno? ¿Qué tiene? Lo importante es que frenar. no hay que mentir. No es mentir, pero tenemos que frenar eso. ¿Dónde está asumiendo el control del gobierno? Tenemos que frenar. Tú mismo dices... Esa reforma no debe de pasar. Sí, pero no porque debe de pasar. El gobierno vaya a asumir control, sino porque es una reforma... por ejemplo, ¿qué está muy mal? Es un despropósito generalizado esa si reforma. ya creaste un servicio profesional que funciona... Sí, ¿por qué los echas a la calle? ¿Por qué lo vas a desmantelar? La neta, ¿por qué los lanzas a la calle? Porque, digamos, se supone que va a seguir el servicio profesional, pero a mí me da la impresión de que lo estás como debilitando. Y cualquier servicio profesional... Bueno, no cualquiera, pero en general es bueno que haya servicios profesionales, es bueno que se profesionalicen. Y si queremos abaratarlo, muy mal el sueldo de Lorenzo Córdoba, bueno, pues quítenselo. Pues sí. No, pero además, pues si queremos el sueldo de Lorenzo Córdoba, pues quítenselo. Pero si queremos hacerlo más barato, quítenlo de la Constitución y se lo haces normal y se lo puedes... Estaría bueno que le quitaran dinero a los partidos políticos. Pero ese no es el problema. Es en donde más dinero se va, del presupuesto. A ver, y otra cosa, yo creo... porque y ahí sí ni el PAN ni el PRI, ahí nadie dice nada, Pero ahí nadie dice nada. Creo que hay que reflexionar por qué el presidente está haciendo esto. Desde la primera marcha y antes, yo lo que planteé y creo que lo sigo pensando es que después de las elecciones de 2021, cuando el presidente vio cómo perdió, digamos, varias ciudades grandes, sobre todo la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México, la clase media, pero sobre todo cómo se movilizó el electorado, digamos, clase media y fifí, que salieron a votar en algunas zonas de la Ciudad de México de una forma impresionante. Lo que él se dio cuenta es yo necesito mantener, o sea, yo les gano si movilizo a los míos, y si los míos están activos, politizados y salen a votar. Entonces, para eso lo que él necesita es mantener encendida la llama y polarizar. Y la conclusión del presidente después de la elección es, hay que polarizar todavía más. Porque claro, eso es lo que hemos visto desde la elección para acá. En casi todos los rubros ha polarizado. Claro, ya vamos llegando a Pénjamo. Y entonces eso eligió el tema electoral, yo creo que porque vio que era un tema que podía provocar y podían caer en el gancho de la provocación. Pero, digo, yo en principio creo que entiendo un poco por qué lo hizo como una manera de provocar. Ahora, creo que sí se le ha ido saliendo un poquito de las manos, porque sí está juntando a toda esta gente y a los impresentables y a la clase media. Y yo creo que sí, por ejemplo, yo veo a gente de Morena que después de la marcha del domingo todavía subestima lo que esto significa para la Ciudad de México. Y no deberían subestimarlo. Dicen, no, pero... Por ejemplo, alguien me decía, bueno, pero a ver, se gastaron como 200 millones de pesos en esa marcha. Y digo, sí se gastaron mucho dinero, ¿eh? Yo no sé quién lo puso, yo pregunté por todos lados quién financió volantes, quién financió sonido, quién financió estrado, quién financió banderitas, porque estaba muy bien armadita la marcha. Había el pueblo bueno en aportaciones voluntarias. Yo no sé quién puso, clase media buena. Hubo movilización de estructuras, hubo camiones, hubo todas esas cosas que le criticaban a la marcha de López Obrador, las hubo. Hubo gente de las alcaldías, porque lo de López Obrador era dinero que estaban público. Ahí movilizados. No, perdón, aquí también. Esa es la diferencia. No, aquí también, menos público.
Pues aquí también, ¿El de porque quién? había gente de alcaldías, estaba Bueno, pues aquí vive, todas güey. las huestes de Santiago Taboada. Había Bueno, chilangos, güey, pues no, aquí pero vive. los necesitas Pues, ¿qué traer, quieres? necesitas camiones. No. Hubo mucho dinero y se No, movilizó bueno, con no. dinero. Ok. Pero No ¿para qué seamos ibas? No, pues habrá que fantasiosos ver. ibas? Pues, de sí, que claro. 100,000 y tantas personas No, salieron te estás espontáneamente contradiciendo. a tomar las calles. Te estás contradiciendo, ¿No? porque ¿En qué? yo estaba muy de acuerdo en lo que ibas a decir. Creo que al final una señal importante Ujú. es que la Ciudad de México, para Morena, sí está en peligro. Sí. Es Sí está. absolutamente Sí, hoy sí. peleable. Sí está. Cuentan con la Sí está en inteligencia de la oposición que es capaz de regar el tepache y hacer un... Son excelentes para tiradero. ello. Empezando por Tiradero, Sandra Poner a Cuevas. Santiago Sí. Taboada de candidato, Sí, por no, ejemplo. a ver, sí, 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 la como pueden que regar. tendrán aquí en la frente luces. Sí, digamos, ¿qué van a hacer con Xóchitl Gálvez, que es, digamos, Parece que es la que va. la candidata relevante ahí? Y es absolutamente peleable. Candidata Después natural. de 30 años, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es una señal de alarma para Morena y para el presidente. Ujú. Que por eso insisto, por eso prefiere tenerlo fuera para saber el tamaño del monstruo y cómo va a operar. Tienen un año y feria para operar, entonces la van a pelear durísimo. No significa que esté perdido, significa que es peleable. Sí. Lo que vimos el domingo de noviembre. Pero sí, habrá que ver, y yo creo que sí hay que hacer investigaciones ahí en el tema, y seguramente las va a hacer el gobierno de la República, y lo va a hacer con todo el apoyo del oficialismo, porque si movió Taboada, o Tabe, o cualquier alcaldía de oposición, recursos, o Sandra Cuevas, o Pero lo que ellos sea... hicieron lo mismo, entonces no pueden ponerse acá. Van y tampoco. van a pero decir, vemos. oye, llegaron policías ahí a la son- alcaldía son- Cuauhtémoc Son pleitos poco significativos. a sacar Luis. ahí unos volantes, Cuando ¿no? el Nunca lleva presidente- nada de eso. Sí, Ujú. y ya no valen, ¿sabes? Ok. O sea, son pequeñas ráfagas ahí, De ahí, escaramuzas ajá. en Twitter, etc. Oye, ¿quién en buena lid, con 2 gramos de honestidad puede cuestionar que López Obrador Claro. viene el Zócalo? Oye, que trajeron unos camiones No, de ahora sí lo Veracruz. llenaron, Bueno, claro. pues sí, pero tampoco... Y de puro chilango, eso también hay que significa decirlo, que eso sería... Ahora ya nadie puede negar Sí. que hay una fuerza opositora muy grande de ciudadanos en la Ciudad de México y que Sí, si se porque aquí congrega, se llenó con decide chilangos, eso es congregarse, cierto. pues es un montón de gente. Entonces creo que eso ya está más allá. Creo que sí es señal de alerta en Morena, como decía Hernán hace rato, y oposición, ¿qué vas a hacer? Por eso pues, yo decía, bueno, ¿ahora qué van a hacer con las plazas? Estuvo muy bien, estuvo muy padre, quizás los organizadores, si estuvo metido el señor Sí, Claudio claro. X ahí, bueno, pues muy bien, felicidades al señor Claudio X. Sí, él puso los 200 millones que dices. Pero ¿qué van a hacer con No, eso? ¿Qué van a no hacer puso con eso? ¿Dónde se ve esa fuerza? Porque no había, ahí arriba no estaba Xóchitl, por ejemplo. Que podrían haber estado todos, para que la gente viera, esos son los míos, y empiece a convivir con ellos. Sí, estaba Fernando Belauzaque. O sea, Fernando Belauzarán. ¿quién es? Porque qué representatividad Estaba echando tiene? ruedas de carro ¿Quién lo y porras eligió ahí. para Creo que un hubiera puesto estado de mejor a algo? Costa Naranja. Con el Goya. Digo, y la todo. verdad, lo que Sí. lo salvó de Sí, la estaba absoluta Belauzarán. insensatez e irrelevancia política. Bueno, sí. sobre todo Cosío. insensatez fue José Ramón Cosío, el ministro José Ramón Cosío, pues, él era que es su- una persona intelectualmente muy solvente, sólida. No, y la gente no fue a tiene verlo, pero pues, credibilidad, claro, José ¿no? seria. Arriba dio su clase del ITAM ahí. Sí, Sí, claro, claro, no sí, era- porque no era era una clase no era un de discurso que de prendiera. derecho. Claro, Ajá. yo creo que para compensar la locura insensata de Beatriz Pajés necesitabas a José Ramón Cosío para más o menos tener ahí algo más o menos Nivelado. inteligible O sea, para y tener decente. ahí la medida. ok. Pero bueno, digamos, si la pregunta es qué van a hacer, ¿qué van a hacer ¿Qué van a todos, no? hacer? O sea, Morena sí puede decir, ay güey, pero la oposición cualquier jugada en falso les puede costar. Están hablando de la posibilidad de unas primarias. De hacer una especie de elecciones primarias en la oposición. Mira, Y tratar de sacar algún creo que candidato ciudadano siempre tienen o esas candidata buenas ciudadana. ideas. Y todo les parece muy mal porque todos quieren y Sí, de yo repente se les creo hace bien que lo fácil. mejor- no somos un país acostumbrado a ese tipo de elecciones. No, pues nunca hemos hecho. Bueno, en el PAN le fue muy mal cuando las hacía. Se peleaban, ¿no? Cuando empezó a tener poder le empezó a ir muy mal. Ujú. Cuando no, pues era muy democrático y muy bonito porque pues, Ibas a perder. todos perdíamos, ¿no? Entonces ahí no había fijón y ganó este y ganó el otro, ¿no? Cuando empiezas a ganar y ese triunfo tiene consecuencias en el poder, pues empezaron los problemas y se convirtieron en un atascadero que acabó dañando al partido terriblemente. Sí, claro. Ninguno de los otros partidos Ujú. ha tenido esas experiencias.
y todos han sido fatales las que han tenido. El Bester contra Madrazo, Marcelo con el PEC pues, se acabó quedado callado. Yo creo que en Estados Unidos funciona distinto. No en todos los países son elecciones primarias. No te hace más democrático o menos democrático como partido político, como movimiento, tener elecciones primarias o no. Ese es un método de selección que corresponde a cada uno. Yo creo que si le van midiendo como está haciendo el presidente, van a evitar muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Oye, de las encuestas, si salen tal y tal, y hay otra manera de estarlos midiendo o, pienso yo, exponiendo a la ciudadanía, quizás algunos debates, etcétera, pero no una votación donde pues en cualquier momento, pues aparte te la pueden decidir los de enfrente, ¿no? ¿Qué dices, Hernán? Con respecto la oposición. No, pues ahí le vale. Me parece tan irrelevante la oposición. O sea, si hacen primarias, si es Les vale. Digo, yo lo que veo cada vez más es que ahora, por ejemplo, ¿qué han hecho? Crear nuevas siglas. Pues es que no hay cuadros. Cada mes también inventan una nueva cosa. Ahora sacaron el frente, no sé qué, ya ni me acuerdo, pero ahora para esta marcha anunciaron como un nuevo frente. Sí se han dado cuenta que de verdad cada mes anuncian una agrupación distinta. Yo he contado como 27 en lo que va del sexenio, desde el principio. Gente que se junta y luego ves que son los mismos, que se juntan, que se agrupan. Entonces, frente a esa... Y además que es política de café, o sea, gente que se sientan tres a grillar y debemos hacer un manifiesto y salir y decir que son irrelevantes, porque además no trascienden demasiado su círculo social. No siento que hagan política. ¿Qué hizo Dante Delgado y MC? ¿Quiénes son los que de pronto lo que sí me asusta de la oposición es qué tipo de figuras pueden despuntar? O sea, la Sandra Cuevización o la Lili Tellización de la política opositora, creo que son fenómenos crecientes que van despuntando. Acabo de ver una entrevista de Lili Telles donde un periodista de Sonora la cuestiona sobre él. Y dice, bueno, pero a ver, senadora, ¿usted qué ha hecho para Sonora? Y la cuestiona muy duro, muy bueno el periodista. Muy duro, de veras. Muy bueno. Pero Lili se defiende bien, ¿eh? O sea, yo la vi y dije, órale, tiene madera. O sea, tiene pues es que también es la noronización, no sé si se le apareció Dios y en ese momento la defendió, que en el momento más complicado, ya ves que se le ha aparecido varias veces. Nos lo ha contado, ella nos ha contado cómo Dios se le ha aparecido varias veces. Por cierto, sí da un poquito de miedo eso. De que se te aparezca Dios. O sea, a ti porque no se te aparece. Pero bueno, digamos, ya se le apareció 3 veces. Parece que se le apareció en esta entrevista, no sé, pero se defiende bien Lili Telles. Sí, claro. Trae un discurso potente. Es la radicalización. Y eso de recurrir al insulto, de ese estilo, pues en eso están. Parece que es el que va. Y entonces, a ver, tienes a Noroña haciendo lo mismo y a un Lili tienes al presidente de la República, tienes al observador haciendo eso. Este es otro tipo y otro modelo de política de lo que había. Sí, pero no comparemos a Lili Telles con el presidente de la República. Cada quien sus cosas, pero yo sí te voy a decir una cosa. Creo que Lili tiene esa frescura de discurso en la cual ves a los otros candidatos de la oposición no la tienen. Y si la gente quiere, o no, la gente que salió a la calle, lo que quiere es alguien que la defienda de los ataques del presidente y de Morena, ¿no? Entonces, pues si van a estar echando discursos de Séneca y eso, pues que se vayan a otro lado, ¿no? Pues si lo van a defender con agallas, con valentía, etcétera, pues sí está personajes como Lili, como Xóchitl. Claro. Yo algún día planteaba, pues el PAN sí está en un problema, porque trae como de punteras a 2 mujeres, por lo cual es muy bueno, pero no son militantes de Acción Nacional. Ok. Entonces tendría que apostar por eso, ¿no? Eso al margen de qué vaya a pasar con la negociación de la alianza, que habrá otras cosas, ¿no? Porque ya el PAN pues ya llegará con algunas cosas, qué tal como le va el PRI, Alito se va a ir, no se va a ir, con quién se van a sentar a la mesa. Eso, bueno, digamos, va a suceder hasta que pasen las elecciones. Pues ya lo estaremos platicando. México, oiga, ¿no? Para cerrar, no sé, Tesla, ¿qué otro tema? Tesla que no, pues está bien. Chido, ¿no? Sí llegó. Bueno, qué bueno que viene. Digo, qué mal que se mete el presidente de esa me parece, bueno, tan burda, ¿no? Yo no convencieron. A ver, yo creo que el hecho de que el presidente no se haya dejado de entrada, que le pusieran las condiciones como las quería Elon Musk y se haya puesto
pues a platicar y a discutir con Elon Musk y le haya dicho, ¿Cómo sí, crees ¿por qué que te se puso ríes? a Porque es que a ti te discutir? encanta que el ¿Cómo presidente crees? de México No, pero sea un ¿cómo? empleado Pero de no, las pero tú- transnacionales, es no, lo que a ti tú te tienes sienta cómodo. No es cierto, tú tienes Sí. una idea de que López Obrador Sí. es capaz Tú de debatir quisieras con un Elon gerente. Musk. Por favor, ¿qué le puede Tú quisieras decir? un gerente, ¿Qué le puede no un decir? presidente. ¿Qué le puede decir? Pero no, quisiera aquí un votamos presidente. por un Y presidente. no lo tengo. Y te voy a decir una cosa. Es un rufián que el se mete presidente con le un diga, estado de la República. el presidente le diga, a ver, oye, Ajá. no te voy a dar subsidios como te dan en Estados Unidos, porque este empresario Pero también, no quería subsidios, ¿o Elon sí? Musk, Oye, no, pero, sí, ¿en Elon serio? Musk, por ejemplo, muchos para el Ujú. tema de las baterías, no sé qué, recibe Litio. subsidios. A ver, Elon Musk es un personaje que se vende como un self-made man, un Ujú. cuate que se hizo a sí mismo. Y no es cierto, o sea, muchísimos de sus negocios se han potenciado con subsidios, con monopolios que le ha dado el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, contratos millonarios con la NASA, en fin, hicimos un programa sobre eso ahí en la octava. Entonces, está acostumbrado al Ujú. chantaje, está acostumbrado No, pues es a la empresario. influencia, pues sí. Entonces, a mí me parece bien que el presidente le haya dicho, a ver, ¿por qué no te vas mejor a Oaxaca? O sea, porque hay una desigualdad, no, pues te ríes, pero claro que me hay río, una ¿cómo se le desigualdad ocurre? regional inmensa Pues ¿sabes en qué, este presidente? país. Pues si hay una Hay desigualdad, una arréglela desigualdad usted. regional inmensa en este Sí, país. no, ¿Por qué la va a arreglar Y Elon Musk? buscar y tratar de decirle, oye, ¿por qué no mejor te vas a Oaxaca, donde hace falta empleo, donde hace Ujú. falta, y en Monterrey sobra? Entonces, No y sobra. además hay problemas de agua, y además hay problemas de no sé qué. Bueno, Y en Oaxaca hizo no. su intento, no le salió. No, Yo prefiero que haya hecho el intento No. a No, que yo no, simplemente a mí me parece... dijera, sí señor Elon Musk, lo que usted No, diga, no, tomo no. nota. Y que al menos Claro, no- a ustedes no, les gustaba esa Y que se idea- quedó. presidentes Esa idea, que eran esa ciegos idea del poder absurda. económico. Esa idea ridícula que este tiene. presidente A ver. intenta discutir y a veces le sale y a veces no. Bueno. Ahora no le salió Bueno. que la planta se fuera a Oaxaca, Te- pero ya se está te- hablando de poner otra planta. Sí, en van a Hidalgo. poner bien, ecosistemas. pero esa- Bueno, sí, bueno, va a bueno. poner hotel en Ok, Hidalgo. o sea, A pero ver, qué bueno que sí se va a hacer, aunque sea en Monterrey, Esta está muy idea- bien. esta idea Pero fantasiosa- haber hecho el intento de A que ver. de llevarlo a otro lugar, Ujú. etcétera, no me Vamos a parece ver, malo. Esta idea fantasiosa del presidente que se pone al tiro con todos y que es buenísimo contra los extranjeros. Que, mira, por algo no se hacen públicas las llamadas que tiene ¿Cómo el vas a hacer presidente. una llamada pública? No, de como ese no, tipo? no, claro que sí. Debieran ser públicas sus llamadas, pero Ay. por supuesto que sí. Que le hablaran. Ay, no te voy a dejar venir, etcétera. Pues, ¿cómo es eso? Por supuesto que ¿Tú ni, crees ni- que el ni le presidente pasa por habla la así? cabeza a López Obrador. Ah, ok. ¿No? Me parece muy delicado que si un gobierno estatal hace un esfuerzo por llevarse los empleos, por llevar a su gente, se le atraviesa el presidente de la República, que se le atraviesen otros gobernadores, pues esa es la competencia del país en el extranjero de ver Sí, quién es se el lleva lobby. las inversiones. El Pero lobby. que se atraviese. Volvamos al mandato Para de las llevarlo a sus urnas. gobiernos, Este presidente no. prometió... No es un pandillero ya a ese reducir- nivel. Pandillero. No, bueno, claro que sí, se O quiere sea, ahora llevar. resulta que si no haces todo lo que No, dicen se los que- dueños se que- del dinero, no, eres no, un pandillero. ¿Cuáles dueños A ver, del dinero? A ver, discúlpame. No hay que hacer las cosas que No, quieres a ver, dictadorzuelo. perdón. Dictadorzuelo, sí, Fíjate, Beatriz Pajes. arreglar, cálmate, Noroña, fíjate, arreglar las cosas, quiere arreglar la ley electoral, quiere decir dónde invierte, se lo quiero decir a todos, oye, ¿qué te pasa? Y además, ¿cuál es su problema con la gente? A de ver, Nuevo lo León? dejó hacer su planta Les en quitó Nuevo una León, ya está. cervecera. Sí, la Se las quitó, Constellation que ya Bird, estaba avanzada. de $1,000 millones Se las de dólares. quitó y Ujú. se la llevó a otro lado. Pues sí, Ahora porque que iba a generar salen una y que van a crisis de agua. ¿por qué odia al norte el presidente? Ujú. Yo no soy del norte, yo soy chilango, No, hombre. hijo de Sí. chilango, Ya estás etcétera. en campaña. No, bueno, por supuesto. ¿De Y qué te así vas se a va. lanzar, Juan Ignacio Zavala? No sé. No, no, de- no, no, de- no, ¿qué no, será? no, ¿De odia qué al quiere norte. ser? Gustaría ser No odia al de- norte de- porque si no, no les hubiera puesto emperador. las exenciones fiscales que les puso. Pero ya se no nos les fue el hubiera pedo. bajado Ser el IVA al emperador. norte. Ya se nos fue No el es cierto pedo. que odia al Los- norte. los Lo que odia. pasa es que en este Los país odia. hay Les quitan los trabajos. no, hay una deuda ¿Por qué histórica creen? con el No, sur. no hay una deuda Y el histórica. sureste de este No país. la tiene Y por- este presidente está tratando de pagarla lo Esa más es que parte puede. de la locura Proyectos de que infraestructura tiene- en el sureste. Y es tratando parte de la locura del de que haya presidente y proyectos que de le compran inversión allá. personas como tú, lamentablemente. Porque esa deuda histórica no tienen por qué pagarle los bisnietos Con eso de hizo Hernán campaña. Cortés o de Tezcatlipoca. Está cumpliendo con lo que prometió en No es campaña. cierto. Uno de los Está compromisos deshaciendo- fuertes de campaña y una de las narrativas de su gobierno ha sido... El Acabar sur. con el trabajo de los demás. ¿o No, qué? señor, no, señor. Es que no sé si te das cuenta, pero las desigualdades en No, este bueno, país no, son entre gigantescas. unos estados y otros, entre unos municipios y otros, son de la distancia que hay de Suecia a Ghana. Pero dime- Entonces, tratar de cerrar esa
esa brecha de desigualdades regionales es muy importante. ¿Y cómo Tiene quiere que ver igualar? con ¿Y por qué quiere reducir la igualar? desigualdad Pero social. no, él quiere igualar Y para con abajo. eso hizo Entonces dice campaña. que todos se Igualar jodan. para abajo. Que Qué discurso sí, tan pero rancio y no, conservador. Oye, Igualar Nos para quedamos abajo. ahí, ponemos pausa y le seguimos la siguiente semana. hombre, si nos dan se chance. estaba poniendo Pues bueno. Se está apenas. poniendo bueno, pero pues el corte. No, es que la los demagogia abierta. dueños Nos del está dinero censurando. nos mandan al corte comercial. seguro lo compró Elon Musk aquí. Ojalá Ya que se van a anuncie cobrar, don Elon Musk, porque anuncie López Obrador por le va a favor mandar aquí. un iPad. Y lo hablamos, Patrocine aquí a don y no Hernán hablamos Gómez. también del machín del barrio, del presidente, peleándose con los de Y nos Perú. faltó la sección de reforma. Es que eso está Peleándose muy con los de bueno, Perú. eso está muy bueno. No, qué Ay, bueno ahora que ya tenemos dejaste sección descansar de a las Reforma mentiras de esto. Sí, Reforma bueno, o sea, y sus Hernán y falacias. Reforma no salió hoy. Peleándose con Estados Unidos, sí con Perú. Y con Perú. Peleándose con Perú, Estados Unidos y con Perú. Con Perú. Que por cierto nos acaba de dar un Sí. dato hace un momento Pedro Tello muy interesante. Por primera vez el aguacate mexicano perdió en el Super Bowl y compitió con el aguacate peruano. O sea, tuvimos 25% menos venta que el año pasado. hay mucho Entonces, aguacate. ahí con quien nos Uy. estamos peleando, además también nos estamos peleando comercialmente y nos ganó en el tema Con del Perú, aguacate. uy, uy, uy. Mira, sí, se pone bueno. Eso Se duele. Hernán, pelea con te Elon seguimos en Musk y con Pedro Castillo. Arroba Hernán Gómez Y B. con Y métanse a mi página de Facebook, Hernán Gómez. Ahí pueden ver Va. todos mis contenidos. Juan Ignacio. No se los pierdan. Yo estoy en arroba Juan Izabal en Twitter. Ajá. Lunes, miércoles, viernes el financiero. Y aquí los miércoles. Oye, me Se dejas pone hacer bueno. un comercial Por favor, pequeño? todos los que quieran. Hice una cobertura de la marcha que subí a mi página Ajá. de YouTube. Hay varias, Bueno. están ahí, van muchas de las entrevistas Ajá. que hice por ahí. Échenle un ojo, ahí está circulando Ok. en redes y ahí Ahorita me ahí la comentan posteamos qué les también. parece. Y ahí vas vestido de rosa y todo. Sí, claro, porque yo defiendo al INE, De Lorenzo. y de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Ah, bueno. Nada ha sido peor para el INE que esos dos sujetos. No.